Señor nuestro, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te rogamos a través de que tú utilices tu palabra, los salmos durante esta temporada para enseñarnos a orar y a conocerte más. Señor, muéstranos en tu palabra cómo encontrar paz cuando nuestro mundo se está derrumbando. Señor, conforta cada corazón afligido y rogamos que tu palabra traiga esperanza, traiga dirección, traiga gracia. Todo esto por tu Santo Espíritu. Señor, en esta mañana quiero decir como el Salmo 19:14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis meditaciones, oh Señor, mi roca, mi redentor. Amén. Nuevamente, muy buenos días. Estamos iniciando esta serie donde vamos a hacer un recorrido por varios salmos, un poco más de un mes, para aprender a orar con los salmos. Quiero mencionarles en esta mañana que Dios ama, creo que lo sabemos, que conversemos con Él, que hablemos con Él. El creador del universo disfruta cada conversación que tenemos con Él. Él disfruta no solamente la alabanza, también disfruta nuestras dudas, nuestros miedos, nuestra gratitud, también nuestro enojo a veces, nuestras preguntas, nuestros silencios. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha encontrado en los salmos el lenguaje para expresar todo lo que ocurre en el alma humana. Allí en los salmos encontramos palabras de adoración, palabras de lamento, de celebración, a veces también de desesperación, palabras de esperanza. Por eso, casi todos los escritores cristianos que han impactado el pueblo de Dios hablan de la importancia o de la utilidad, o ellos mismos han utilizado los salmos para su vida de oración. Nombres como Agustín de Hipona, todos escribieron sobre esto. Martín Lutero, Dietrich Bonhoeffer, más cercano, C.S. Lewis, Tim Keller, el erudito del Nuevo Testamento del señor N.T. Wright, todos han recurrido y nos animan a recurrir a los salmos como escuela de oración. Pensemos en esto, porque cuando aprendemos a orar con los salmos, aprendemos a hablar con Dios. Y cuando aprendemos a hablar con Dios, empezamos a conocerlo más profundamente. Esa es la meta de toda esta serie. Cuando aprendemos a orar con los salmos, aprendemos a hablar con Dios. Y cuando aprendemos a hablar con Dios, aprendemos a conocerlo más. En el día de hoy vamos a concentrarnos en el Salmo 3, Salmo 1, 2. Son como la introducción de todo el libro. Vamos a ir al Salmo 3. Hay momentos en la vida, como el título de la reflexión del día de hoy, donde sentimos que todo aquello que nos daba seguridad comienza a tambalear. ¿Alguna persona ha estado alguna vez allí? Una llamada telefónica cambia el rumbo de una familia. Un diagnóstico médico altera todos los planes. Un conflicto rompe una relación que parecía inquebrantable. Un fracaso profesional nos obliga a replantear el futuro. ¿Cierto?
Todos conocemos esos momentos. Y allí es donde empezamos a decir, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en este momento? Y después la pregunta que viene, cuando se prolonga este tiempo, es, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? El Salmo 3 tiene respuestas para eso. No todas, porque es muy particular la situación de cada uno. Este salmo es un salmo de David, el escritor de la mayoría de los salmos. Este salmo no fue escrito en la comodidad de su palacio, ni estaba en temporada de éxito espiritual. Nace en tal vez el momento o los momentos más oscuros de la vida de David. El hijo de David, uno de sus hijos, Absalón, se había rebelado contra él. El rey había sido expulsado del palacio. Su pueblo le perseguía. La nación judía estaba dividida. Sus enemigos, como dice el texto, aumentaban. Y muchos a su alrededor decían, no, aquí terminó la vida espiritual de David. El Señor ya no está con él. Ya dejó de ser el consentido del Señor. Miren cómo le está yendo. Sin embargo, este salmo de David nos muestra que la fe no consiste en evitar las crisis, sino en descubrir a Dios. Que Dios sigue siendo suficiente en medio de las crisis. El Salmo 3 es el primer salmo de lamento del Salterio. La mayoría de los salmos, si han leído, son de lamento. Creo que más de un 70% de los salmos son salmos de lamento. Y nos muestra cómo un creyente, cómo tú y yo podemos pasar del temor a la confianza, del conflicto a la esperanza, de la angustia a la paz. Veamos qué nos dice este salmo. Primero, cuando todos los problemas se multiplican, como en este caso, veamos Salmo 3, versos 1 y 2, lo que dice. Muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Selah. Dios comienza describiendo su realidad rápidamente aquí. Llama la atención, no sé si ya lo notaron, que la palabra que se repite más en estos dos versículos es mucho, mucho. Y hay momentos en la vida donde es que es mucho. Que a los enemigos, esto es muchos enemigos, dice aquí, muchos opositores, muchas voces negativas, muchas amenazas. David observaba cómo la oposición crecía a su alrededor. Y esto comenzó con una tensión familiar y terminó en una gran división del reino, en una crisis nacional. Pero quizás lo que más le parecía era doloroso para David no era solamente el número de los enemigos, sino lo que la gente decía, no, de esta, ¿dónde está su Dios? De esta no lo va a salvar. Y peor, que quien estaba persiguiéndole era su propio hijo. La gente estaba sugiriendo que Dios lo había abandonado. Las personas decían, bueno, ya el Señor no está a su lado. Las promesas que le dieron a David, parece que no funcionó. Y estaba lleno de mensajes negativos. ¿Usted no ha notado que cuando uno está en esas tormentas, eso todo el mundo dice, denle con los... Si es enfermedad, Dios te olvidó. Si es una pérdida, no hay esperanza.
Esa es la prédica que escuchamos. Si es fracaso, todo terminó para usted. Si es culpa, no es que usted no merece la gracia ni el perdón. Y si no tenemos cuidado, comenzamos a creer esa voz, esa prédica que a veces escuchamos a nuestro alrededor, la voz de los problemas y no la voz de Dios. Ojo, es en esos momentos donde a veces parece más fuerte la voz de los problemas que la voz de Dios. Y David nos enseña algo muy especial, que la fe no comienza negando la realidad. Aquí David no dice, no, todo bien, todo bien. La fe comienza llevando la realidad ante Dios. Esta es una oración. Por eso ahí estamos aprendiendo. Lo primero que hace es llevar la realidad ante Dios. Observe que David no esconde su dolor. David no minimiza el problema. Porque a veces cuando vienen esas tormentas, no, todo es bendición, gloria a Dios. Bueno, no, pues sí, bueno, pero pues usted está en la inmunda. Sí, no finge. Sí, el pobre estaba. Presenta todo esto al Señor. La oración auténtica, nos enseña este salmo, comienza con honestidad ante Dios. Si estás en una de estas circunstancias, honestamente tenemos toda la autoridad para ir ante el Señor y decir, mire, esto. Y termina con una pequeña expresión que la vamos a encontrar en todos los salmos. La mayoría de las veces aparece en este salmo o uno de los profetas menores. Es la palabra Selah. ¿La han leído por ahí? ¿Cierto? Selah. Que nadie sabe qué es, porque en la Biblia no dice. Pero, un momentico. Está colocada ahí en los salmos. Algunos mencionan que es una nota musical, porque los salmos se cantaban. Que es alguna nota para que el ritmo sea más lento, alguna señal. Los que han estudiado mucho el libro de los Salmos y trayéndolo al día de hoy, ¿sabe qué quiere decir cuando usted lea? Espero que en esta temporada usted lea los Salmos bastante. Cuando se escuche el Selah o lean el Selah, el Señor está diciendo, haz una pausa y deja que esto transforme tu corazón. ¿Saben qué significa ese Selah? Oiga, no lea tan rápido. A ver, piense, reflexione, deténgase. Está ahí ese Selah. David empieza entonces en su mente y cuenta y ora todas estas circunstancias difíciles, pero empieza entonces a recordar quién es Dios en medio de la crisis. Salmo 3 al 4 dice, pero tú, ¿se animan a leerlo? ¿Lo alcanzan a leer? Bueno. Pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria y tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y de su monte santo Él me responde, Selah. Ahí otra vez. ¡Wow! Después de contemplar los enemigos y escribir acerca de eso, Dios cambia de dirección. De ver todos los problemas y todas las circunstancias difíciles, empieza y cambia. ¿En quién se concentra ahora? En el Señor. Dice, pero tú, Señor. ¿Saben que es una de las frases en el texto bíblico más esperanzadoras? Que en medio de la situación, de la tormenta, de las circunstancias difíciles, hay pero tú, Señor. Tenía enemigos, su hijo, su ejército era mucho más pequeño, pero tú, Señor.
Los enemigos son muchos, pero Dios. Las circunstancias son adversas, pero Dios. La crisis es real, no lo estamos negando, pero Dios. Toda la vida cristiana descansa en esta verdad. Aún en nuestros errores, pero Dios es la bendición. Menciona tres cositas, ¿cierto? En cuanto a Dios en este. Primero, que Él, ¿qué? Es nuestro escudo. Obviamente, David, como rey y gran militar, su lenguaje es militar, ¿cierto? La imagen proviene del campo de batalla, el escudo. Y cuando uno dice, sí, listo, el escudo, y es cierto, hay varios pasajes que hablan de eso, en todo el Antiguo Testamento sobre todo. Por ejemplo, cuando Abraham estaba en dificultades, Génesis 15:1 dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, no tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Saben? Él es nuestro escudo. Él es tu escudo. Ahora, recuerden, el escudo no elimina la guerra. El escudo no elimina los ataques. El escudo no es eso. ¿El escudo qué hace? Protege. Protege. En medio de las circunstancias que estés viviendo, el escudo no es que lo quita. Protege en medio de estas circunstancias. El mismo pueblo de Israel varias veces lo experimentó. Una de esas citas, Deuteronomio 33:29. Dichoso eres Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Nuevamente, ¿qué dice? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblarán ante ti, sus espaldas te servirán de tapete. ¡Wow! Eso. Dios no promete ausencia de dificultades. Promete, como ya sabemos, presencia en medio de ellas. Dios es nuestro escudo. Y debemos aprender a orar así. Cuando hay esos temores, esas circunstancias peligrosas, Dios, invoquemos, Dios es nuestro escudo. Pero también dice que Él es, ¿qué? Dios es nuestra gloria. Una expresión difícil de traducir, que uno podría decir, el sentido hoy en español sería como mi glorioso. No queda tan bonito. Dios es mi glorioso. Es decir, ¿recuerden dónde estaba David? Yo no necesito construir mi propia gloria. Toda la gente decía, David, rey y todo eso. Y ahora, su reputación estaba por el piso. Pero decía, no, es que para mí mi gloria no soy yo. Dios es mi gloria. Y es que a veces, en las circunstancias difíciles, en las tormentas, viene como algo adentro, como que uno dice, ay, ahora van a decir esto, yo pobrecito, no, pero ¿cómo? Y uno empieza a apocarse. Y aquí David dice, bueno, piensa en lo que quiere, persígame en lo que quiere. Dios es mi gloria. Él no vivía de la acogida, del amor de su pueblo, de la protección de su ejército. Dios es mi gloria. En una cultura como el día de hoy, obsesionada por la imagen, que buscamos la validación en otros, en títulos, en seguidores, en logros, en reconocimiento, las tormentas nos ayudan a aterrizar. Y a decir, bueno, aquí en su vida, ¿qué es lo importante? Aquí David lo tenía claro. Él es mi gloria. Él había perdido el trono, había perdido el prestigio,
había perdido la influencia, pero no había perdido el amor de Dios. Y otra cosa importante, habla en esa fracción del Salmo 3, dice que Dios levanta nuestra cabeza. No es con esfuerzo, Él la levanta. Porque uno en medio de esas circunstancias, ¿sí o no? A veces uno está... La cabeza inclinada, no solamente en el lenguaje bíblico, sino en el día de hoy, significa vergüenza, culpa, fracaso, derrota. Porque cuando uno está en esas dificultades, en toda esa serie de problemas, uno es, ¿cierto? Que hasta toda su actitud corporal cambia. Porque uno se siente fracasado o derrotado. Pero Dios es especialista en restaurar quebrantados. Así que en el día de hoy Él dice, bueno, enderece la cabeza. No, pues es que yo en estas y no, pero a ver, endereza. No, pero si esto perdí, a ver. La historia bíblica muestra cientos de historias. Me acordé de algunas. Ana fue levantada cuando su problema de esterilidad. Dios levantó. José fue levantado en prisión cuando todo como que le iba mal. De la prisión fue. Pedro cuando la embarró profundamente. Después de negarlo, el Señor lo levantó. David descubre, aún en medio de la disciplina, porque también estaba siendo disciplinado, que Dios sigue siendo el que levanta la cabeza, el que te levanta la cabeza de las caídas y de las circunstancias difíciles. Primera parte, David muestra toda la situación donde está. Todo le había llegado la roya, como decimos. Segunda sección, pero Dios. Dios es mi escudo. Dios es ¿qué? Mi gloria. Y es que quien me levanta. Porque hay que seguir luchando. Hay que seguir dando la batalla. Hay que seguir dando la batalla. No nos queda más. Este pasaje nos enseña algo maravilloso y cotidiano. Que David tenía la fe que se necesita para poder dormir en medio de todas esas cosas. David tenía la fe que él podía dormir en medio pues, de eso. Miren lo que dice David después. Se acerca al Señor. Los pasos aquí son importantes. Habla de todo lo que le está pasando. En segundo dice, pero es que el Señor me levanta. Ahora sí, vámonos a dormir. Dice Salmo 3, verso 5. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar. Y eso uno se imagina la imagen como fresquito. Porque el Señor me sostiene. No me asustan los miles de escuadrones que me acosan por doquier. Pensemos en esta situación. El hijo quiere destronarlo. Bueno, ya lo había destronado. Tenía un ejército inferior. Él tenía apenas unos cuantos guardias frente a todo el ejército de Israel. Su futuro es absolutamente incierto. Su reputación estaba destruida. Aún así, duerme. ¿Sí? Duerme en la noche, no aquí en el servicio. Eso no. ¿Cómo es posible? Esa paz que no depende de las circunstancias. Esa paz que depende de la confianza. Nuevamente, la paz espiritual no depende de las circunstancias, porque casi nunca están totalmente bien. Depende de la confianza. Eso es así. David había aprendido a través de los años a caminar con Dios, a descansar en su fidelidad. No era una reacción improvisada. David no era que, bueno, se le ocurrió eso. Ya él
conocía quién era su Dios. La fe madura, y no necesariamente va con los años, desarrolla la capacidad, ojo, de descansar cuando otros viven desesperados. Es así. La fe de un cristiano maduro es la fe que puede descansar, aunque la circunstancia sea desesperada. El problema es nuestras soluciones. Cuando estamos en todas esas circunstancias, eso no dormimos, buscamos el uno, el otro, pensamos qué hacemos, qué estrategia, esto no me puede estar pasando a mí, hacemos cálculos y de pronto después, al final, cuando ya estamos rendidos, oramos. David, creo que el orden, ora y descansa. El resultado final, básicamente está diciendo David, de todo eso no depende de mí. ¿Depende de quién? De Dios. Por eso puedo declarar, por eso tú puedes declarar hoy, no temeré. No temeré. David dice eso. No temeré. ¿Y no teme porque ya los enemigos desaparecieron? No. No teme, ya no teme porque desapareció. No teme porque permanece en Dios. Esa es la clave. No porque sus enemigos ya hayan desaparecido, sino porque permanece en Dios. El Salmo continúa y viene una etapa, un momento de efervescencia, de ánimo. El Dios que se levanta para actuar, más bien el salmista diciéndole al Señor, Señor, en medio de esto, hágale. Señor, por favor, ahora sí quiero verte. Y bueno, ahí es bastante fuerte lo que dice ahí. Dice, levántate, Señor. Bueno, uno dice, pues, ¿cómo así? El Señor no está dormido. No, pero es la forma de decir, interviene, por favor. Ponme a salvo, Dios mío. Wow. Creo que así también debemos orar. Recuerden, es un salmo para orar. En los salmos se encuentran cómo orar en todos los estados emocionales y afectivos que el ser humano atraviesa en toda su vida. Hay momentos donde dice, Señor, levántate, Señor. Ponme a salvo, Dios mío. Y bueno, se animó tanto que en la segunda parte, ¿qué dice? Rómpele las quijadas a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Uy. Ahí es cuando uno dice, uy. Como decía una amiga, uy, qué brusco. Es que la vida pues no es como pues, ¿no? Vamos a explicar un poquito eso. Aquí el salmo aumenta de intensidad, porque a veces la oración necesita que haya un tono más intenso. Ay, Señor, haz tu voluntad. No, levántate, Señor. ¿No? Clama, hay expresión de clamor. Clama la intervención divina, levántate. Él no está diciendo, deme el poder, no, tú. Me acuerdo, hay varios textos. Anoté, Moisés en oración en medio de sus dificultades, en Números 10 dice, levántate Jehová y así serán dispersados tus enemigos. Esta expresión el pueblo de Dios la utiliza mucho. Levántate, Señor, levántate, Jehová, pues levántate. Y debemos orar así. La petición es para que Dios actúe con poder. David sabe que no puede salvarse a sí mismo. No puede, esto no lo resuelves tú. La respuesta que necesita David en ese momento, la respuesta que necesita tu vida en ese momento, vendrá únicamente del Señor.
Observen el contraste de la situación que estaba David. Los enemigos dijeron, no hay salvación para ti con Dios. Y David responde, sálvame, Dios mío. Los enemigos estaban burlando de él. Sin embargo, él estaba escuchando otra voz. No permitas que las voces negativas que hay alrededor tuyo, pero peor las que hay adentro, esas son más difíciles. Las voces negativas que uno ya está aquí adentro, definan tu futuro. David era muy bueno en su expresión de su emocionalidad y en su forma de enfrentar el futuro. Él no se dejaba encerrar, ni aún en sus propias conclusiones. Un tico, no me van a definir el futuro. Conviértelos en motivos de oración, como hace David. Cuando el miedo te diga, usted no va a poder con esta, ¿sabes qué debes hacer según este salmo? Orar. Cuando la ansiedad te esté controlando, diga, todo va a ir mal, ¿sabes qué debes hacer? Orar. Cuando la culpa diga, no hay esperanza esta vez, ¿qué debes hacer? Orar. Porque la oración es la que transforma el escenario espiritual. A veces las circunstancias, no siempre, pero sí transforma el escenario espiritual. Esta parte que menciona el Salmo en su segunda parte, la victoria pertenece al Señor, es lo que dice ahí. Rómpele la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes. Está diciendo, Señor, tú eres el que vas a vencer. Y algunos dicen, pero ¿cómo es ese lenguaje de violencia? Pues es un lenguaje militar. Este es un lenguaje militar. Pues no van a poder... No. Que le duelan los huesitos. No, esto no. Eso no es que... Eso no... ¿Cierto? Es un lenguaje entre militar y de juicio. Pero fíjense que ¿quién es el que va a tomar la acción en contra de sus enemigos? El Señor. Eso es muy importante. Y nuevamente, la imagen para nosotros puede ser en el día de hoy muy ruda, digámosle así. Pero no, es un lenguaje común entre los militares de aquella época, donde a los enemigos se les veía como animales salvajes. Y hay algunos que son peor. Y el hecho de que aquí hablaba de los dientes y de la quijada era quitarles, ¿con qué dañan los animales salvajes al otro? Básicamente, en términos, estaba diciendo, quítales la capacidad de destrucción, llamémosle así, términos militares. La capacidad de destruir, neutraliza su poder, más o menos está diciendo. Pero si pone eso en el Salmo no le ponemos atención. Señor, neutraliza el poder de mis enemigos. No. Y sí, uno con la quijada partida, pues no es venganza personal. Fíjese, esto no es venganza personal. El Señor es el que va a hacer la justicia. Querido, querida, el Señor es el que te va a hacer justicia. En medio de esta situación donde pueden estar abusando, están cometiendo injusticia contigo, el Señor va a hacer. La justicia divina, esa sí es. Les dejo en tarea, léanse cómo terminó el Absalón ese. ¿Sí? Sí, eso es de película, ¿cierto? Para los que no van a hacer la tarea, el tipo estaba huyendo en medio de una batalla y no había ido a la peluquería, por aquí donde está nuestro
nuestro saloncito, no había ido a la peluquería y con ese mechero, corriendo en un caballo, dice literalmente, se enredó en la rama, casi quedó colgando ahí y no se murió ahí. Los enemigos ahí lo cogieron y dice que cogieron sus arcos, como 5 flechas allá directo al corazón. Lo tumbaron ahora el papá había dicho que no le hicieran nada, pero pues es que... Y llegaron otros de los escuderos y lo remataron. Eso sí es... El Señor es el que hace justicia. Pero termina nuevamente en un mensaje de esperanza para todos. La salvación es del Señor. Él es el que te va a sacar de esas... Yo sé que a veces uno dice, pero yo no le veo por dónde. Y es que viene uno y luego el otro y eso es como que todos me caen. Mire cómo termina, Salmo 3:8. Tuya es, Señor, la salvación. Y hay un detalle muy especial ahí. Mire cómo termina. Envía tu bendición a todo el pueblo. ¿Qué? Selah. Calma. Selah. Selah. Tuya es la salvación. La palabra que conecta en todo el Salmo es la palabra salvación. Todo el Salmo. David pidió salvación. La salvación es del Señor. Me parece impresionante que él, en medio de esas circunstancias, pueda terminar una oración, porque estaba ahí no sabía todo lo que iba a pasar después. Pero en ese momento ya la veía, pero aún así tuvo esa gracia de ser el líder de una nación que lo estaba traicionando. Y decir, Señor, y en medio de esta circunstancia difícil, porque tú vas a ser mi salvación, Señor, bendice a mi pueblo. David sí tenía muchos errores cometió, pero el corazón de él era un corazón de gracia. Cualquiera en medio de esas circunstancias hubiera dicho, qué pueblo que me puso. Señor, tú eres mi salvación. Y lo tenía tan claro que puede terminar esa oración. Bendice, Señor, a mi pueblo. Porque aún en medio de estas circunstancias, esta enseñanza nos ayuda a orar. Que en medio de esas tormentas siempre podemos incluir en nuestra oración bendición para otros. Sí. Bendición para otros. Este salmo, como muchos otros, indirectamente reflejan o nos llevan o hablan de una forma velada del ministerio futuro del ungido, particularmente los salmos de David. De alguna forma anticipan algo a Jesús. David fue rechazado. Jesús también. David fue perseguido. Jesús también. David fue traicionado. Jesús también. David sufrió la oposición de su propio pueblo. El Señor también. ¿Qué cambió o qué sostuvo al Señor en medio de todo eso? Su resurrección. Su resurrección cambia todo. Nosotros estamos viviendo de este lado de la resurrección de Jesús. Es la solución definitiva a todos nuestros males. En resumen, todos enfrentamos momentos similares como David, donde los problemas parecen multiplicarse, ¿cierto? Momentos donde la incertidumbre aumenta. Momentos donde las voces de duda parecen más fuertes que las voces de la fe. A veces pasa así.
El Salmo 3 nos recuerda para orar que Dios sigue siendo nuestro escudo en la batalla, porque la batalla hay que seguirla dando. Dios sigue siendo nuestra gloria. Sí, puede ser que estemos apocados, ya no tengamos la misma plata, la misma salud, no sé, pero Él es nuestro motivo de orgullo, de gloria. Las cosas, todas estas cosas se van a quedar por acá. Pero allá no, solo Él. Dios sigue siendo quien nos levanta la cabeza. No digo que no necesitemos el ánimo de otras personas, el consejo, sí, está bien, pero el que es el que nos levanta. Dios es el que nos permite, el que te sostiene y te va a sostener mientras duermes. Es muy interesante que ahora en todas las cosas de neurociencias y de medicina y de metabolismo están hablando de la importancia del sueño. No hay forma. Dios es que nos sostiene para poder dormir, porque pues por las circunstancias a veces. Y Dios sigue siendo, seguirá siendo la fuente de toda salvación. Recuerden cómo termina el Salmo. Tuya es, Señor, la salvación. Por lo tanto, envía bendición a tu pueblo. Piensa en ello esta semana. Haz en tu casa el Selah. Porque a veces en un domingo eso es rapidito y es ya como... Vuelve con el Salmo 3. Recuerden, cuando empezamos a orar y aprendemos a orar con los salmos, aprendemos a conversar con Dios. Y cuando aprendemos a conversar con Dios, aprendemos a conocerle mejor. Oremos. Señor nuestro, gracias por la experiencia de los salmistas que registraste en el texto bíblico. Gracias, Señor. Gracias porque allí encontramos mencionados todos nuestros estados emocionales y tú sabes cómo estamos hoy. Señor, gracias que así como sostuviste a David en medio de tremenda tempestad, cuando sus enemigos aumentaban, cuando había sido traicionado por su propio hijo, etcétera, etcétera, te tuvo a ti. Señor, ayúdanos a guiarnos en nuestra oración por este salmo. Que podemos ir con libertad y decirte, Señor, mira todo esto que está pasando. Pero así como David, hoy podemos decir, sí, esto no está bien, esto tampoco, pero Dios es fuerte. Dios es mi escudo, mi único motivo de gloria. Señor, solamente en ti podré tener descanso. No será ninguna experiencia humana ni esfuerzo. Todo esto ayuda, pero solo tú. Señor, levántate contra mis enemigos. Que la victoria sea tuya, Señor. Que la salvación, en todo sentido, sea tuya. Señor, gracias que podemos tener la victoria sobre la circunstancia más difícil de un ser humano para enfrentar, que es la muerte y la eternidad. Gracias que en ti hay victoria, y la victoria está en Jesús. Y su Santo Espíritu nos ofrece hoy para aquellos que no lo tienen aún seguro. Señor Jesús,
para las personas que están aquí o que están escuchando o escucharán este mensaje. Si aún no tienen esa victoria en la eternidad, Señor, que ellos puedan orar diciendo: Señor Jesús, muchas cosas he hecho mal en esta vida, muchos pecados. Algunas cosas me han ido bien, otras muy mal. Señor, gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz, por darme una victoria a mí. Señor, quiero entregar mi vida a ti en este momento. No solamente esperar a la eternidad, sino en este momento. Para que todas las promesas de una vida eterna en tu presencia empiecen a ser efectivas hoy. Señor, perdóname, límpiame. Señor, permíteme conversar contigo de mis problemas. Permíteme disfrutar de tu compañía y ver la victoria que vas a hacer a través mío. Señor, dame la victoria sobre mis propios pecados, limitaciones, adicciones, malos temperamentos. Señor, dame la victoria. Confiamos en ti, Señor. Y Señor, tú conoces cada corazón que está enfrentando la tormenta en este momento, navegando en la noche oscura, como dicen los marineros. Tú seas su luz, su salvación, su escudo, su gracia y su descanso. Señor, bendice a tu pueblo en el día de hoy. Amén.